Bueno, tenemos una pregunta. Yo quisiera consultarle, por ejemplo, en el caso de los pacientes que se han sido sometidos a una ablación exitosa, posteriormente se recomienda la anticoagulación. No sé si nos podría responder alguno de nuestros expositores o panelistas. Como vimos en la guía de la Sociedad Europea, ablaciones exitosas estamos tratando de conseguir estas ablaciones, pero el hecho de que el paciente tenga control del ritmo adecuado no indica que se debe suspender la anticoagulación. El factor de riesgo no es el ritmo en sí, el factor de riesgo es el desarrollo de ictus. Y nuestros pacientes que pueden estar muy bien controlados, ya sea con ablación o con medicación, o porque hemos hecho una cardioversión exitosa, el hecho de haber tenido ya fibrilación auricular y tener un score de CHA2-VAS 2 o más, hace que el paciente debería seguir continuando independientemente del, del control del ritmo a largo o corto plazo. Hay un estudio nuevo, el estudio ALONG AF, que se está discutiendo recién, donde se ha visto que algunos pacientes muy especiales, con CHA2-VAS tal vez de 1, y que se ha realizado una ablación y está mucho tiempo, se ha intentado descontinuar, y hay alguna, es un estudio coreano que se presentó el año pasado, este año en la sociedad, en el Congreso de la Sociedad de Cardiología Europea, y se insinúa que podría intentar descontinuarse en casos muy, muy especiales. Pero la regla general es que debería mantenerse la anticoagulación en forma indefinida. Hola. Ahora sí. Muchas gracias, doctor, por aclarar esa duda. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Caso, paciente mayor de 65 con accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media mayor de 2/3, anticoagulado, anticoagulante oral, apixaban, se suspende el apixaban versus el no anticoagulado. Sí. Perdón, ¿y cuándo se reiniciaría si es que se suspende? Bueno, esta es una charla que va a venir después. Hay un manejo del ictus en pacientes anticoagulados. Creo que es una charla en el siguiente bloque. Pero más o menos para adelantarles algo, va a haber pacientes que van a estar sufriendo un accidente hemorrágico a pesar de, por el hecho de estar anticoagulados, lógico, pero el riesgo de CHAS elevado nos hace que estos pacientes deberían seguir anticoagulados una vez que se controle el ictus hemorrágico en este caso. Depende de muchos factores. Hay unos estudios que dicen que hay que reiniciarlo tempranamente y otros que dicen que hay que esperar un poco. Yo creo que esa charla la van a ver muy bien en unas cuantas horas, creo, en el siguiente bloque, pero la guía nos dice que el factor de tromboembolia sigue estando presente, ¿no? Si nosotros resolvemos el cuadro hemorrágico, se controla la hemorragia, la cantidad de tejido comprometido también es muy importante. Si la hemorragia es muy amplia, también hay que tener más cuidado. Pero el paciente en algún momento, cuando ya ha evolucionado de su accidente hemorrágico, debería reiniciar la anticoagulación, no contraindica 100%. Hemos visto unos casos donde pacientes que sí tienen sangrados mayores, como sería este caso, que están anticoagulados y podrían tener otro recurrente, la exclusión de la orejuela izquierda puede ayudarnos a que de repente pacientes de riesgo de sangrado importante, sobre todo cerebral, suspenderíamos la anticoagulación, pero tenemos que protegerlo con exclusión de orejuela izquierda. Pero como digo, ese tema va a ser tratado más tarde. Buenos días, gracias por las ponencias.
Doctor Miguel, una consulta. En el posoperado cardíaco, ¿en algún momento el tromboelastograma ha cambiado su decisión terapéutica en anticoagulación? Por ejemplo, en un paciente que tiene alto riesgo de trombosis, ¿no? El- entre decidir entre una enoxaparina, una heparina o entre iniciar con un DOAC versus warfarina, porque sabemos pues que la warfarina va a demorar más días en llegar a su nivel terapéutico, sabemos que la heparina tiene menos tiempo de vida media, o o cuál sería en general su reflexión sobre el uso del tromboelastograma. Bueno, con respecto al tromboelastograma, como tú bien conoces, más que todo lo utilizamos para el manejo del sangrado intraoso, ¿no? Y en el postoperatorio inmediato. Y hay un montón de evidencia respecto a que si nosotros nos guiamos por los valores de laboratorio tradicionales como son TPT, INR, plaquetas, fibrinógeno, comparado como el tromboelastograma, ¿no? Hay mucha diferencia, hablando de mortalidad inclusive, de reducción de hemoderivados y de las infecciones y las complicaciones que podrían haber como el TRALI, ¿no? Utilizando la tromboelastografía. ¿Qué anticoagulante se va a utilizar? Bueno, eso depende, como mencioné en la charla, del tipo de paciente que tengo, ¿no? Si es un paciente que tiene una prótesis mitral mecánica, definitivamente ningún anticoagulante específico ha demostrado que es efectivo, sobre todo el dabigatran, que hay más evidencia, los efectos son nocivos para el paciente, no protrombóticos. Entonces, no tienen aprobación, hay que utilizar warfarina, pero como mencioné en el ejemplo que acabo de dar, si es una prótesis mitral, hay para hacer el puente, ¿no? Una vez que el paciente por lo menos tiene 4 horas para iniciar reiniciarlo con warfarina cuando ya el INR esté entre 2.5 y 3.5, ¿no? Y así, de acuerdo a la patología del paciente, vamos a elegir el anticoagulante adecuado. Si es un paciente que no tiene una prótesis mecánica o no tiene una estenosis mitral moderada o severa, es una estenosis mitral, digamos, significativa, lo que antes le llaman fibrilación auricular, entre comillas, valvular. Entonces, los anticoagulantes específicos orales creo que tienen superioridad en seguridad y en efectividad a la warfarina. Si alguien más tendría alguna pregunta. Una pregunta, doctor. En el caso de un paciente que sufre de una trombosis venosa profunda y que haya sufrido un DSB hemorrágico, ¿cuál sería la mejor opción de anticoagulación en ese caso, en ese escenario? Habría que ver cuántos días antes ha sufrido el ACV hemorrágico, ¿no? Y cuál es la causa de la trombosis venosa profunda. Nosotros como cardiólogos nos enfrentamos siempre a problemas de edema, sobre todo de un miembro inferior, y ahí hay que sospechar una trombosis venosa profunda. Y dependiendo de la edad del paciente, o si es un paciente de una edad avanzada, las principales causas de trombosis venosa profunda, una de las dos principales causas es neoplasia oculta. Si es que el paciente todavía no tiene el diagnóstico. Entonces estamos nosotros en la obligación de buscar si el paciente tiene una neoplasia, si aún no tiene el diagnóstico, porque está muy asociado. ¿Por qué? Porque a veces si no buscamos, iniciamos solamente anticoagulación, puede ser una neoplasia que no está tratada, no está diagnosticada y nos puede aumentar también el riesgo de sangrado. Hay pacientes que han hecho trombosis venosa profunda y a partir de ahí se le ha diagnosticado cáncer de colon, cáncer de útero, ¿no? Cáncer de ovario y a veces ya metastásico. Y la anticoagulación, si bien puede, por un lado, mejorar la trombosis, pero puede producir o incrementar el riesgo de sangrado, por ejemplo, si tienen un sangrado cerebral. Entonces, la pregunta era, la respuesta es, ¿cuánto tiempo fue la hemorragia previa? Si ya eso es más de 3 meses, yo creo que seguro iría con los nuevos anticoagulantes orales específicos. Ahora, si el paciente tiene cáncer, ¿cuánto tiempo va a recibir la anticoagulación? La recomendación es, mientras el cáncer, entre comillas, no está curado, el paciente está con el cáncer activo,
así está controlado y fue la causa de la trombosis venosa profunda, la anticoagulación tiene que ir permanentemente. No podemos suspenderlo a los 3 meses o los 6 meses. Y hay trabajos al respecto en donde se ha dado tratamiento por 3 a 6 meses, pacientes con cáncer activo, se ha suspendido y al otro grupo se le ha dado dosis profilácticas y se le ha mantenido. Aquellos pacientes en el cual se suspende, a pesar de la resolución de la trombosis, en pacientes con neoplasia, se ve que la recurrencia es mucho mayor. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, damos por concluido esta primera parte de nuestro curso de anticoagulación. Gracias a todos.